Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dream Light Valley. Bien, mis amores, pues hoy vamos a decorar este bonito bioma que es el de la cascada de Tera en Por Siempre Jamás o Por Nunca Jamás, que ya sabéis que me hago un lío porque no me acuerdo nunca. Este bioma está en forma de L, que me va a venir genial porque a Vanellope nunca sé dónde ponerlo en el valle. A ver, en verdad nos pega en cualquier sitio, ¿vale? Porque yo lo he tenido en sitios naturales y queda muy bonita, pero me la tenía que traer aquí sí o sí, porque es que los colores le daban, vamos, un montón, súper bien. Y como lo que quiero hacer es no un plagio ni una copia de la película, pero sí pues simular un poquito algunas zonas de la película de Alicia en el País de las Maravillas. Como ya sabéis, está la parte del sombrerero loco, donde hacen sus fiestas de no cumpleaños, que yo esto ya lo hice en las tierras olvidadas del valle. Lo que pasa que lo hice porque no tenía cositas así pues de Halloween, de terror, no teníamos a Jack en aquel momento y tal, y entonces aproveché que teníamos en la Premium, nos pusieron lo del laberinto y yo tenía algún castillo de estos de Disney y tal, y hice más o menos una recreación en las olvidadas, pero obviamente después de poder hacerme con un montón de cosas de Halloween y tal, pues lo cambié y lo quité, y dije bueno, pues más adelante ya veré dónde lo pongo. Y cuando vi este bioma aquí dije ya está, este es el sitio, porque además es que es eso, las tazas de té y todo esto que es que evocan a que hagamos esto. Bueno, pues lo que estoy haciendo es utilizar la casa de Vanellope para hacer la zona de, pues eso, del sombrerero loco, como estáis viendo. Además es que ya veis que me da súper bien. Y bueno, esto es muy divertido de hacer, simplemente es poner unas mesas así que sean graciosillas, sillas diferentes, no pongáis las mismas sillas porque obviamente en la película pues son sillas distintas. Y bueno, luego compaginé un poquito el mundo de Alicia con el sombrero loco y con el de Vanellope, que es todo de chuches y tal, pero creo que combinan bastante bien. Le puse a modo alfombra o terracita el suelo este de chuchería de Vanellope. Creo que le da pues ese toque de color así bonito y tal. Y luego tenemos estas tazas de crafteo que me tienen enamorada. Y obviamente aquí no puede faltar mucho color, por eso estoy utilizando estos árboles. Ya los he utilizado en el otro bioma, en el del bosque, porque creo que dan muy bien aquí, o sea, quedan muy bien, rompen un poco el lila y los rosados y tal. Y como también tenemos las setas estas azules, pues creo que quedan bastante bien. Y luego eso, utilizar mucha seta y tal, más que árbol. Y los conjuntos de árboles estos que son el árbol morado con las setas, las flores y todo esto, porque además ya sabéis que cuenta como un solo ítem, o sea que bueno, los que estamos en PC pues casi que no nos importa tanto, pero para los que estéis en Switch es un recurso muy bueno para decorar, que os queden las zonas bien bonitas y bien copiosas. Y además que utilicéis poco ítem. O sea, os va a contar como un solo artículo y fijaros todo lo que trae. O sea, que va súper bien. Bueno, luego aquí utilicé caminos, aunque no lo voy a tapar mucho. Este camino no va a ser como el de la otra zona, va a ser más chiquitito. Para poder diferenciar para dónde vamos y no meterle tanta piedra y tanto arbusto, porque aquí no me inspiraba de esa manera. A ver, sí que es verdad que luego le pongo, pero no le pongo tanto, ya lo veréis. Y como estáis viendo, pues para ir hacia lo que es la zona del sombrerero loco, desde la entrada, y también para el pozo, que le voy a hacer su zonita, como siempre, ya sabéis que me encanta decorar las zonas de los pozos, porque son muy bonitos y pues hay que decorarlos. Y bueno,
utilicé este otra vez para pues ser un poco consecuente con el otro bioma, o sea, el del bosque, que también utilicé este. Y que pues cuando vengas de allí como que se te haga todo más unificado, que haya un poquito de unificación. Bueno, fijaros, los grupos estos van muy bien para tapar también caminos y que no se os vea el zigzag. Os lo digo sobre todo, o sea, para todos, ¿no? Para todas las plataformas, pero sobre todo para los que estéis en Switch, ¿vale? Como habéis podido ver, me ha tapado un buen trozo, tanto en un lado como en el otro. Y queda muy bonito. Aparte, como tiene así como un montículo y tal. Luego también acordaros de que los arbustos estos gigantes ocupan bastante sitio y también tapan muy bien y decoran muy bien. Y obviamente las setas y los palitos estos azules chiquititos y los grandes también, pero los chiquititos sobre todo porque los grandes, como veis, no tienen nada en el suelo, pero los pequeñitos sí que hacen el montículo ese de tierra y entonces hace que no se vea el zigzag también del suelo que hemos puesto, ¿vale? Del caminito. Bueno, como estáis viendo, va a ser una zona muy mágica porque pues es Alicia en el País de las Maravillas. Adoro esa película, o sea, de pequeña, yo no sé la de veces que la vi, la tenía en VH, o sea que me la vi 500.000 veces. Pero bueno, pues eso, se trata más que nada de dar mucho color, utilizar pues diferentes cositas que den bastante color y que luego a la hora de la noche, de la nocturnidad o de una puesta de sol, también haya mucha luminosidad de color, porque todas las setas grandes tienen su propia luz, ¿vale? Todas. Las rojas tienen su luz así como rojiza, rosita. La morada ahora no recuerdo bien, pero juraría que también tiene así como una moradita. Y el azul, que es pues eso, en tonos azules claritos. Bueno, también utilicé algunos de estas, no son arbustos, son como hierbas altas, que quedan muy bien y visten bastante y es un ítem y coge bastante hueco. Sí que es verdad que es bastante peculiar el suelo de este bioma, porque es así como de ajedrez, pero en tonos verde y azul. Sí que es verdad que a mí me recuerda mucho a la película de Alicia en el País de las Maravillas, no me acuerdo por qué, pero me recuerda pues eso, que sea así como en cuadraditos. Pero bueno, a mí me gusta más particularmente el suelo de los otros, o sea, el que es así todo azulito y con trocitos así morados, me gusta más. Pero aún así, creo que le da los tonos muy bien y bueno, pues hace que se vea más lo que pretendemos que sea, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, como estáis viendo, utilicé mucho de estas de flores y también los palitos estos azules. Y bueno, luego fue rellenar un poco de huecos. Una vez ya lo tenía todo más o menos colocado, fue rellenar huecos, que no se vieran huecos muy vacíos. O sea, aquí cargué bastante. Luego cuando tenga que jugar ya veremos. Pero es que esta decoración me lo pedía. Y bueno, luego obviamente, ya que tenemos los tés de Mulan, pues hice bastantes tés, algunos dulcecitos. Y no podía faltar las galletas de Cómeme, de Alicia en el País de las Maravillas, ¿vale? Pues eso, repartí todo, que se viera la mesa bastante copiosa. También puse una tarta, creo que es la de Aurora, la que es así torcida. Creo que es tarta Aurora, pero no me hagáis mucho caso porque a lo mejor me estoy equivocando. Pero bueno, vamos, ya sabéis la que os digo, que esa no sale a todos en el base, nos salió muy al principio. Y bueno, busqué alguna, porque no hice muchísima comida, entonces busqué alguna decoración más para rellenar huecos. Bueno, porque también quise poner, lo que pasa es que no lo encontraba, quería poner las teteras. Yo tenía una tetera, una tetera, que era como las de Alicia en el País de las Maravillas, pero la tengo puesta en mi cocina, pero voy a Angelito a comprarla y no sale, no me sale por ningún lado. No sé si es que no deja comprar más o es que yo no sé buscarla bien. Por favor, si alguien sabe cómo localizar esa tetera, sabéis la que os digo, ¿no? La que es como la de la atracción de las tazas, la que está en el centro, la tetera que hay en el centro. Hay una pequeñita que se puede poner, pues eso, de cocina normal. Bueno, pues si alguien lo sabe, por favor, si sabe cómo se busca,
Pajilito, por fin que me lo diga en comentarios, ¿vale? Os lo agradeceré, vamos, millones. Bueno, luego esta parte de aquí, si os dais cuenta, tendría 4 salidas. O sea, voy a hacer un momento que no me he explicado. Voy a hacer un laberinto, ¿vale? Y tendría 4 salidas. Esta que es por abajo, por arriba para llegar hasta la casa, bueno, el castillo de la Reina de Corazones, que yo creo que es así porque es el castillo de corazones. Y luego para ir hacia la cascada y luego para eso a la derecha y a la izquierda para ir hacia el otro bioma, ¿vale? Entonces, en un principio, como habéis visto que lo he quitado pero lo estaba haciendo, quise hacer como el centro primero y tal, pero luego dije, es que no, porque no voy a saber cómo encuadrarlo. Y entonces lo que hice fue hacer primero lo que es el alrededor, lo que iba a ocupar el laberinto con sus salidas, y una vez hecho esto ya empecé a crear el laberinto propiamente dicho. A ver, aquí lo que tenemos de referencia que va muy bien son los cuadraditos. Dejando un espacio de un cuadradito podremos pasar fácilmente, o sea, no tendremos problema para pasar. Eso sí, nos va a quedar un laberinto, ya os digo que yo lo he intentado pasar 2 o 3 veces y me lío, así que, bueno, pues el trabajo está bien hecho, porque si yo, que soy la creadora, me pierdo, es que está bien hecho. La lástima es que no pueda invitar a gente, amigos, para hacer los laberintos, a intentar jugar en el laberinto con los amigos, pero bueno, es lo que hay. Espero y deseo que más adelante nos pongan una actualización donde se pueda recibir amigos aquí, en los DLC. Obviamente, como decimos siempre y cuando los 2 jugadores tengan el DLC, pero que se pueda. Estaría guay. Bueno, como habéis podido ver, estoy poniendo los arcos estos. No me cabían bien en los de los laterales y tuve que modificarlo un poco, pero bueno, lo modifico un poquito y ya está. Y aquí, en vez de ponerle arco para que no me tapase el castillo, le puse las fuentes estas que son maravillosas. Y el gato en el centro, pues porque no podía faltar. No podía faltarnos el gatito. Bueno, como habéis podido ver, yo creo que es más fácil montar un laberinto haciendo primero lo que es el cuadrado que va a ser todo el laberinto, y luego a partir de ahí pues ya vais haciendo caminos hacia un lado, hacia otro, o como vayáis viendo, y poniendo trabas para que no se pueda pasar y todo esto. Bien, una vez ya hecho el laberinto, lo que hice fue terminar el camino de este lado, terminar de decorar bien esta zona de aquí. Le puse los gusanos locos estos de Alicia, puse más árboles de estos, yo los llamo llorones. Estos que tienen las hojas caídas hacia abajo, yo de siempre, de toda la vida, les he llamado llorones. Sé que no se llaman así, creo que son sauces o algo así, pero bueno, yo les llamo llorones. Los llorones azules. Puse algunas florecitas, como estáis pudiendo ver, luz, mucha luz, porque no voy a poner lo que viene siendo luz de farolas y esto, pero pues tenía que tener bastante magia esta zona también de noche, así que le puse muchas cosas que emitieran luz, que emitan luz por la noche. Esta zona de aquí me costó un poco al principio saber qué poner, pero porque no me cabía el arbolito. Yo quería haber puesto un árbol, pero bueno, creo que lo adapté bastante bien así. Las flores estas moradas vienen de lujo para darle un aire más natural, porque todo lo demás es como muy artificial, muy de fantasía, y estas son como más naturales y hace una combinación muy bonita. Bueno, pues vale, en la zona esta de aquí no sabía qué poner, porque claro, no quería que se viera el hueco, y al final terminé poniendo esos azules oscuros. Bien, una vez terminado toda la parte delantera y la parte del laberinto, tenía que adornar lo que era la zona de la Reina de Corazones, ¿vale? El castillo de la Reina de Corazones. Obviamente no me podían faltar aquí las tazas, porque le dan ese toque. Además, la musiquita a mí me gusta mucho. Y pues nada, puse las tacitas ahí en un lado. Y aún así me quedaba un hueco para ir hacia el laguito ese donde están esas tacitas. Y entonces digo, pues pongo como una zona de picnic. Y me acordé que tenía esta alfombra de Rapunzel, que es muy bonita. Y también le puse unos farolillos. Sé que no son de la temática, pero quedan muy bonitos.
Y bueno, también utilicé algunos... ¿cómo se llamaban estos que salen las estrellas? No me va a salir el nombre. Ya sabéis que soy Dori, perdonadme. Bueno, estos que emiten luz moradita para arriba, los proyectores. Los proyectores de luz morada, las estrellitas moradas, para que den ese toque también de luz ahí, ya que no, ahí no iba a poner tanta vegetación como en el otro lado. Y bueno, pues entre los farolillos, los proyectores y tal, que también hubiese bastante luz y hiciera eso así más mágico. Obviamente, luego aquí tenía que hacer un pasillo de camino porque es para ir al otro bioma también. Entonces, pues seguí con el mismo camino que había hecho por el otro lado del laberinto y creo que quedó bastante bien. Luego aquí, para ir hacia la zona esa donde había hecho el picnic, puse las piedras, pero las piedras hay un punto en el que no me dejaba porque estaba lo de la tetera, lo de las tazas, perdón, y la casa, ¿vale? El castillo. Y pues dije, pues pongo pétalos para hacer así como el caminito. Y creo que quedó bastante resultón, queda bastante chulo. Luego ya adorné un poquito así, con cosas así vistosillas y tal, que quedase bonito. Y ya está, o sea... poca cosa le puse yo al lado de la casa, pero es que ya veis que con ponerle lo de las tazas, luego los farolillos estos que puse, los árboles estos que son súper llamativos y tal, tampoco hacía falta meterle mucho más. Yo le estoy temiendo a esta zona cuando tenga que jugar. Todo hay que decirlo, porque la verdad es que el laberinto ya os digo que he jugado después de, o sea, jugado, entrado y tal. Y me ha costado pasar por el laberinto. Digo, madre mía, si tengo que ponerme ya aquí a cazar fragmentos o cosas de estas, las voy a pasar canutas. Pero bueno, no creo yo que tenga que cazar mucho aquí. Espero. Ya veremos. Bueno, pero de todos modos, a ver, vamos a decir las cosas claras. De aquí a la segunda parte del Storybook nos queda casi medio año, porque es para mediados finales de verano. Así que mientras tanto lo estaré disfrutando. Si luego me toca quitar cosas, pues ya iremos viendo. Bueno, pues nada, ya aquí como veis, simplemente fue ir rellenando huecos de mucha naturaleza. Pues ya sabéis que hay que rematar bien los caminos, que si no luego quedan feos, la verdad. Creo que poca cosa más hice. Ah, bueno, sí, puse también... ¿cómo se llaman? Las farolas estas de TomTom. Por aquí así algunas. No muchas. Esas no emiten una luz muy fuerte. O sea, es una luz muy suavita. Pero bueno, alguna puse porque no sé, me venía la temática y le quedaba guay. Creo que quedaba bastante chuli.
no podía faltar la vista nocturna de este precioso bioma, para que veáis los efectos de luces que dan en sí, lo que son las setas, los palitos estos azules. Esta zonita ha quedado súper romántica, súper mágica, así, en plan picnic con los farolillos y tal. Las tazas también emiten su propia luz, los proyectores, todo, o sea, ha quedado súper bonito. La única zona que es un poquito más oscura, pero bueno, que tampoco nos viene mal, es esta del laberinto, que como podéis ver, yo misma me pierdo en él. O sea, me encantaría poder invitaros de verdad, o hacer uno gigante para jugar todos. A lo mejor hago uno así gigante en una de las flotantes y hacemos un día un juego, a ver qué tal. Bueno, y esta zona de aquí, que creo que es espectacular, o sea, el juego de luces, de color, es que tanto diurno como nocturno queda súper bonito. Creo que ha quedado muy mágico, que era lo que yo pretendía, y creo que recuerda también mucho a la película de Alicia en el País de las Maravillas, que también era mi pretensión. Bueno, acordaros de contarme en comentarios qué os ha parecido el lugar, si tenéis algo en mente hacer algo así parecido o no, que ya sabéis que me gusta mucho leeros. Y pues nada, no tengo más que deciros que un saludito muy especial a Francisca, que es miembro del canal, y que podéis uniros a las membresías del canal, como ya sabéis, y tendréis algunas ventajitas por haceros miembros, y a mí me ayudaréis mucho. Y nada, mis amores, lo que os digo siempre, si queréis ayudar al canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!